inmediatamente a nuestra conferencia magistral de cierre, para lo cual voy a ceder el uso de la palabra al doctor Enrique Uribe Arzate, presidente de esta Red Internacional de Estudios Constitucionales, para que lleve a cabo la moderación de este evento. Y de la misma manera les recuerdo que estas pláticas, estas conferencias están disponibles, van a estar disponibles en el canal de YouTube de la Comisión de Derechos Humanos para que ustedes las puedan consultar de manera posterior. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Bernales. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto participar como moderador en esta conferencia magistral de cierre. Han sido 3 días desde el jueves de actividades académicas muy interesantes en lo que nos ha convocado referente a la reforma constitucional de 2011 que en México ha marcado un antes y un después en materia de derechos humanos. Si bien es cierto, queda mucho por hacer, como se ha constatado en las excelentes intervenciones de todos los colegas, claro está que al menos en la reforma se marca ya una directriz para que el Estado mexicano pueda atender adecuadamente los derechos de los habitantes. Tenemos en este punto la participación del doctor Antonio Colomer Viadel como conferencista que cierra estas actividades académicas. Doy cuenta de una muy breve ficha curricular de nuestro querido colega, nacido en Valencia, España en 1942, doctor en Derecho y diplomado en Estudios Sindicales, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Politécnica de Valencia, fundador y vicepresidente de la Academia Internacional de Derecho Constitucional, miembro fundador de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, fue director del Instituto Intercultural para la Autogestión y la Acción Comunal y de su revista Iberoamericana de Autogestión y Acción Comunal, que fundó en 1978 y 1983 respectivamente. Director del Instituto de Iberoamérica y del Mediterráneo, adscrito a la Universidad Politécnica de Valencia. Fue presidente del Consejo Español de Estudios Iberoamericanos, miembro correspondiente de la Academia de Letras de Brasilia, miembro del Comité Científico del Foro de Delfos, coordinador del Seminario de Derecho Público Europeo en el marco del convenio entre la Universidad de Valencia y la Universidad de Göttingen de Alemania. Fue presidente de la Federación Internacional de Estudios de América Latina y el Caribe. Además, un destacado colega que fundó también, junto con nosotros, esta Red Internacional de Estudios Constitucionales hace ya casi una década. Muchas gracias, estimado doctor Antonio Colomer. Queda usted en uso de la palabra, nosotros atentos a escuchar. Doctor, buenas tardes, ¿nos escucha? Sí, les escucho bien. Espero que ustedes también me escuchen a mí. Sí, doctor, sí lo escuchamos. Adelante. De acuerdo, muchas gracias. En primer lugar, quiero decirles que siento no haber podido estar presente en todas las sesiones de este... A ver... Sí, lo escuchamos. Sí, espero que les decía que por motivos personales de salud, como saben, no he podido estar participando en todas las sesiones del Congreso, que me hubiera interesado mucho oír las intervenciones que ha habido, pero no he querido faltar al final a dar unas palabras por mi vinculación con ese Centro de Estudios de Derechos Humanos y con la Red Internacional de Estudios Constitucionales que coordina el profesor Uribe y que yo fui uno de los fundadores allí en Toluca. Recuerdo para mí muy grato. Por ello, tal vez algunas cosas
que voy a comentar brevemente, porque no puedo ser muy extenso, ya las han oído ustedes estos días en otras intervenciones que habrá habido sobre este tema. En resumen, yo voy a comentar algunas ideas de cómo los derechos humanos en los pactos de derecho internacional de Naciones Unidas hace que fundamentalmente el tema de los derechos humanos tenga su proyección en el campo internacional. Y esa es la primera valoración que hay que hacer. Es cierto que los derechos humanos están en gran medida tratados en su origen desde una perspectiva filosófica, desde una perspectiva que es difícil luego trasladar al derecho positivo, a las leyes y los convenios jurídicos. Y ese problema, esa contradicción entre los derechos como derechos naturales previo a la ley y luego los derechos humanos legislados en el derecho positivo, es un primer problema que hay que abordar, porque al final estos derechos humanos son concreciones a nivel internacional de las exigencias y aspiraciones de una ética política contemporánea. Pero desgraciadamente son suscritos, pero también son pisoteados en la práctica esos mismos derechos. Y luego hay un problema a la hora de aplicarlos, es la interpretación que plantea algunas dificultades. Un ejemplo es, por ejemplo, el derecho a la vida. El derecho a la vida se plantea sobre si es la vida de todos y se incluye o no al nasciturus. Eso ha dado lugar a dificultades de interpretación. Y otro problema es el conflicto entre derechos. Un caso muy típico y conocido es el derecho a la información, a la libertad de expresión, chocando con el derecho al honor o el derecho a la intimidad de aquellas personas sobre las que se puede hablar. Por ello, un problema es el respeto teórico a los derechos y otra, a veces, el atropello práctico de esos derechos. Sobre eso, el derecho como ley práctica en relación con los derechos humanos, ha escrito Martín Crielle páginas realmente muy interesantes. Y también es este tema referente a la validez y la vigencia. La validez es si asumimos en la conciencia universal que son válidos tales derechos. Y otra cosa es la vigencia, porque se aplica a través de una norma de derecho positivo aprobada, lógicamente, por el Poder Legislativo o por el Poder Ejecutivo. Y aprobado, por lo tanto, por una autoridad legítima, que hoy en día, de forma general, se entiende que es una democracia en una concreción temporal y espacial determinada en el derecho positivo. Las declaraciones de derechos parte de un supuesto previo que es la idea del hombre y la dignidad del hombre. Y tanto en la moral como en lo jurídico, esa exigencia de la dignidad del hombre, que ya vinculó el filósofo Kant a la idea de libre, el hombre es un ser libre y por eso es un ser digno, tiene también aplicación, y de esto hablaré al final de mi intervención, a los deberes. Un deber genérico fundamental es comportarse a la altura de esa dignidad ontológica que nos caracteriza. Y por ello no se trata de una ética de mínimos, sino de algo más que solo ser tolerante.
de mucho más. La justicia es un concepto jurídico, pero también es un concepto moral. Y otro valor fundamental en esa relación es la idea de la paz como un bien común de la sociedad. Y ello no solo es la no violencia, sino una forma integral de la justicia que acoge la benevolencia, la beneficencia. Y ya Aristóteles decía que si queremos que a los hombres no se les trate injustamente, es necesario hacerlos amigos. La idea de la filia, que es fundamental en el pensamiento aristotélico. Por ello, hay que rescatar en el campo de los derechos humanos la idea del respeto a la persona más que de la simple tolerancia. Y en esta idea del respeto como alteridad a la persona, al yo-tú de la escuela personalista, hay frases y palabras magníficas del filósofo Levinas, que dice que el respeto es mucho más rico, mucho más importante que la simple tolerancia. Y en esa escuela personalista está también Mounier, Buber o Víctor Frank, por ejemplo. En consecuencia de este planteamiento filosófico axiomático previo a toda otra consideración, tenemos que ver si los derechos humanos pueden ser realmente universales. ¿Cómo podemos elaborar un texto jurídico político que tenga una validez para todo el mundo? Y en esto hay posiciones, ya lo habrán oído ustedes estos días, muy distintas y contradictorias. Incluso hay posiciones muy radicales, la de Samuel Huntington en el choque de civilizaciones, o también los que dicen que las declaraciones, incluso de Naciones Unidas, no las firmaron todos los pueblos y todos los países. O se insiste últimamente en las políticas de la diferencia. Y también está el enfrentamiento entre la escuela liberal individualista o las teorías comunitaristas que parten de principios distintos. En este sentido hay un problema que hay que abordar, que es el del pluralismo jurídico. Es posible aceptar que haya ordenamientos jurídicos, políticas jurídicas, incluso jurisprudencias jurídicas, jurisprudencias distintas que convivan y se respeten mutuamente. Es cierto que de alguna manera hay que respetar esta pluralidad e incluso esa jurisprudencia, por ejemplo, en algunos pueblos indígenas. Pero hay que tener en cuenta que de alguna manera tenemos que abordar si pueden haber unos derechos básicos de los individuos, de las personas, que se conviertan en elemento esencial para una concepción moral de validez que guía a la comunidad internacional. Incluso aceptando esta realidad de comunidades de distinta base, de pueblos, de religiones, de otros factores que crean su propia jurisdicción, las comunidades también tendrán que tener un elemento de convivencia y de respeto mutuo para poder coexistir en el plano internacional. En las relaciones internacionales entre comunidades tiene que haber algún denominador común de validez universal, de principios, por ejemplo, de no injerencia, etcétera, etcétera. Por ello, en el campo de las relaciones internacionales, que es donde es más importante el tema de los derechos, hay autores, Donnelly, que ha hablado de varios modelos de esa convivencia en las relaciones internacionales
de los pueblos. Hay algún modelo, el burkeano, que considera que hay pueblos más desarrollados que otros y por lo tanto con más derechos que otros. Hay otro, el modelo hobbesiano, que se centra quizá en una visión de lo que es el mundo colonial, en la autodeterminación y la igualdad, soberanía de todas las comunidades. Hay el modelo lockeano de Locke, que quiere establecer un estándar universal de civilización en torno a la noción de derechos humanos, con garantías de estos derechos y también unos estándares morales compartidos. Por último, Rawls, el filósofo norteamericano, habla de un derecho de gentes, derecho que se basa en respetar el derecho a la vida y la seguridad, el derecho a la propiedad personal, los elementos del debido proceso, el derecho a la libertad de conciencia, el derecho de asociación y el derecho de emigrar. Esto sería una condición necesaria de la legitimidad de los regímenes políticos y la decencia, dice Rawls, de sus ordenamientos jurídicos y, por tanto, fijarían los límites al pluralismo entre los pueblos. Estas reglas constituyen la base de cualquier comunidad, aparte de otras peculiaridades propias, y son valiosas en sí mismo, es decir, los valores de justicia, de paz, de seguridad y coexistencia. Y son los límites de la tolerancia en una sociedad de pueblos y de la garantía de los derechos. Ahora bien, hay otros paradigmas que tener en cuenta y yo quisiera terminar hablándoles de otros paradigmas que para mí son fundamentales y lo he expresado en algunas de mis obras y que afectarían a este problema de la idea de una universalidad, de un mínimo universal de derechos que nos afecten a todos, ya sean hombres individuales, ya sean comunidades diferenciadas. El primero de ellos es el paradigma de la comunidad de hombres libres, o como después lo he expresado, el paradigma de la comunidad de los libres. Parte de la idea de que es importante que el hombre viva en comunidad y que esa comunidad se base en la reciprocidad en sus miembros, pero ni caer en el colectivismo gregario ni en el individualismo insolidario. Por ello hablamos de la comunidad de los libres, porque aun aceptando la importancia de la integración comunitaria, es integración entre libres, entre autónomos, entre quien mantiene su perfil diferencial y, por lo tanto, puede decidir si continúa o no en esa comunidad. El segundo paradigma que para mí ha sido importante en esta construcción es el que he llamado en alguno de mis libros el método crítico argonario quijotesco. En un libro, El retorno de Ulises y la filosofía política alternativa. Se basa en algo que podrán ustedes decir que está originado en la cultura grecolatina, mediterránea, es cierto, pero en el mundo griego hay dos aportes fundamentales, la cultura apolínea y la cultura dionisiaca, de estos dos dioses, Apolo y Dionisos, que se basan en una exaltación de la vida como bien fundamental y de todo lo viviente, pero también en un equilibrio y complementariedad entre lo individual y lo colectivo, participando todos los miembros, y yo lo representaba metafóricamente en la figura de Ulises y de sus compañeros
que compartían pensamiento, concepción, relación y ejecución de todas sus experiencias vivas y lo proyectaban de una forma compartida, y ese método debe estar atravesado del mismo modo que la ética natural de preservación y crecimiento de la vida, con la ética quijotesca de nuestra cultura, también mediterránea, que supone una praxis comprometida y combativa de luchar contra la injusticia para defender a los débiles y a los necesitados. Se trata de salvar el equilibrio de las vidas, y el crecimiento de algunas de ellas no se puede efectuar a costa de las otras. Y el tercer paradigma que para mí ha sido importante en esta construcción es el que yo he llamado la civilización de sujetos éticos. Es cierto que esto es una desiderata, si quieren ustedes utópica, de evolución de la especie humana, pero que tiene raíces muy hondas y muy antiguas, y concretamente me refería nada menos y nada más al juramento hipocrático. Hipócrates fue aquel médico griego que 400 años antes de Cristo, es decir, hace 2 milenios y medio casi, en Grecia, dedicado a los médicos, elaboró un juramento que aún hoy en día los médicos al menos dicen que lo respetan y lo aplican. Y en ese juramento ante Apolo y ante los otros dioses y diosas griegos, promete cumplir con toda su capacidad y criterio para hacer el mejor bien posible a sus pacientes, a sus enfermos, y hacer cualquier cosa para dedicar toda la atención necesaria, todo su conocimiento y todo su arte. Y, por descontado, ese beneficio a los enfermos supone no abstenerse en ningún modo de la calidad y tiempo de ese trabajo dedicado a ellos, y en cualquier caso huir de perjudicarle o de dañarle de alguna manera. Y también ser leal a la confianza, absteniéndose de cualquier mala acción o corrupción voluntaria, y de dar o informar sobre algo que hubiera sabido en esa relación entre el médico y los pacientes. Este juramento hipocrático, que tiene 2400 y pico de años, se ha actualizado en el siglo XX, en una convención de Ginebra de 1945, se actualizó más. Pues bien, desde luego al final se cierra diciendo que si quebranta este juramento, pues se le iba a reprochar, y si lo cumple, pues su vida y su arte sería honrado para siempre por los otros hombres. Pues bien, a partir de este juramento, yo he pensado que cualquier profesión, cualquier oficio, cualquier actividad humana, pública o privada, podría estar sujeto, porque el hombre se proyecta a través de su obra, a través de su quehacer, a un juramento semejante: hacer lo mejor de su capacidad en el ejercicio de su saber en cualquier nivel. Y ahí todos los oficios y todos los saberes, los más cualificados y los más sencillos, son de igual dignidad si se ejercitan con esa dedicación plena, a los otros ciudadanos a los que prestan ese trabajo, esa actividad. Y no poder hacer nunca algo que no sea el precio justo y que sea algo corrupto respecto al ejercicio de este saber. Pues
Fíjense ustedes, si todos los seres humanos, hombres, mujeres, en el ejercicio de su actividad, el ama de casa a la hora de cocinar en casa, el barrendero a la hora de barrir, el médico neurólogo que opera el cerebro, o el ingeniero astronauta que hace los cohetes que van al cielo, hacen la máxima exigencia, porque en su dedicación al respeto a los demás está dar lo mejor de sí mismo a esos otros que son sus conciudadanos, sus vecinos, sus pacientes. Fíjense, de ese entrecruzamiento de deberes, de ese entrecruzamiento moral y luego práctico, casi no tendríamos que declarar derechos, porque los derechos emanarían de forma espontánea de ese entrecruzamiento de los deberes de todos con estos rasgos de dedicación, de exigencia, de fuerza moral, de prestar la atención a ese hombre o mujer que es el otro en el respeto profundo de su dignidad de personas. Yo creo que esto sí que nos planteará un gran desafío para el futuro en el campo de la universalidad de los derechos humanos, pero tendríamos que empezar por la universalidad de los deberes humanos como una acción recíproca entre todos los miembros de la especie humana. Y por descontado será necesario establecer algunas reglas básicas, fundamentales, en las que todos nos sentamos comprometidos, aunque sabemos que muchas veces van a ser vulneradas, que no van a ser respetadas suficientemente, porque ahí estará el imperativo categórico de buscar al final, ahora y siempre, un deber compartido e entrecruzado con todos, del que emanarán de forma natural los derechos básicos y naturales de todos los miembros de la especie humana. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Colomer, por esta conferencia magistral que en unos pocos minutos nos ha dejado un panorama amplio, completo, sobre lo que tendrá que ser este nuevo paradigma de los derechos humanos. En México, desde hace 10 años que se dio la reforma constitucional, que hoy nos ha convocado en este Congreso, Se apagó su micrófono, doctor Uribe. No lo escuchamos. Gracias. Perdón. Decía que le agradecemos infinitamente su participación, estimado doctor Colomer, en esta intervención. A usted ha hecho un trazo magnífico sobre lo que tendrá que ser el nuevo paradigma en derechos humanos. He comentado que a una década de esta reforma constitucional en México, decimos que tenemos un nuevo paradigma, al menos desde la parte normativa y conceptual, y ahora usted deja planteado en esta exposición que nos ha obsequiado una serie de cuestiones que tienen que valorarse y tendrán que ponderarse adecuadamente para tener este nuevo paradigma de los derechos humanos, ahora que en medio de tanta complejidad y tantos problemas, los derechos humanos están asediados por todos lados. Nos habla usted de la comunidad de los libres, de esta nueva filosofía, del método que usted ha aplicado en sus investigaciones, y destaco desde luego esta visión ética del ser humano, el deber y los deberes éticos que nos deben de convocar a todos, precisamente en la coincidencia con el otro que visto frente a nosotros. Si nos situáramos del otro lado no seríamos sino nosotros mismos. Esto coincide definitivamente con lo que ha guiado ahora la Comisión de Derechos Humanos, de la mano con su titular, el doctor Olvera, que habla mucho de la resignificación de los derechos humanos. Frente a estos derechos, evidentemente, tenemos que hablar de deberes, y creo que una vez que tengamos esta convergencia y este acompañamiento, como bien lo ha mencionado usted, los derechos humanos ni siquiera van a necesitar ser trazados en el discurso normativo. Muchísimas gracias, estimado doctor. Esperamos que su salud vaya óptima, que todo sea para bien. Esperamos seguirlo disfrutando muchos años más. Un abrazo a la distancia, doctor. Buenas tardes.
Doctor Antonio Colomer, si gusta encender su micrófono, Sí, gracias. quería decirle, estimado Enrique Uribe, que muchas gracias sobre todo por esta última recomendación. Yo espero que ojalá el año próximo podamos estar ahí con ustedes para volver a hablar de estos temas. Yo les recuerdo que cuando estuve en octubre de 2019 presencialmente dando la clausura de este congreso, les apunté que sería interesante hablar sobre los defensores del pueblo municipales, los defensores locales, porque me sorprendió gratamente que esa experiencia, aunque sea tentativa, existe en el Estado de México, y lo que habría es que desarrollarla e institucionarla como un procedimiento más de garantía y de defensa de los derechos en una relación tan difícil como es el de los administrados con la administración. No solo la administración local, aunque esta es la directamente afectada, pero también en el caso español, que existen estos defensores, y más desarrollada en algunas regiones que en otras. Cataluña es la que los tiene más desarrollados. Los defensores locales también pueden pedir a las administraciones autonómicas y estatales que intervengan cuando de ahí surja algún problema de crisis, de falta de respeto a los derechos de algún administrado, o también de mala administración, de negligencia, de retrasos, etcétera, etcétera. Ese es un tema concreto que yo les ruego, les apunto que retengan ustedes en su agenda, porque afecta mucho a un problema fundamental de los derechos humanos, que no solo están en las relaciones privadas o interpersonales y civiles, aunque sino cada vez más en las relaciones de los ciudadanos con sus gobiernos, aunque sean gobiernos de distinto nivel, en el caso de México, federal, estatal o municipal, ciertamente. Y esta iniciativa que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha puesto en marcha ya hace algún tiempo, me parece fundamental el mantenerla y enriquecerla. Les agradezco que hayan sido ustedes tolerantes con mi intervención un poco limitada, porque quería solo centrar unas cuantas ideas fundamentales. Es posible la universalidad de los derechos, hay muchas teorías a favor y en contra, pero lo importante es subrayar la raíz ética para construir esa universalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Colomer. Fue un enorme placer escucharle. Y bueno, doctor Enrique Uribe, no sé si usted gusta agregar algo más. No, lo que quería es también saludar al profesor Jorge Olvera, organizador del Congreso, con el que tengo una relación de hace tiempo, cuando era el rector de la Universidad del Estado Autónoma del Estado de México y luego en la comisión, y la verdad me parece excelente que haya promovido estos congresos y que los mantenga. Es algo que va a estar realmente en el balance, junto con la actuación propia de la Comisión de Derechos Humanos, de su gestión valiosa en esta etapa ahora suya al frente de la Comisión. Enhorabuena, gracias. Siento no haber estado en las mejores condiciones para, aunque sea por este procedimiento a distancia, haber podido estar con ustedes todo el tiempo, pero desgraciadamente mi médico me dijo que ya con intervenir en la clausura
era un permiso que me daba suficiente porque yo no quería renunciar, tener que decirles que no podía por estas circunstancias y aunque sea de forma limitada, estar con ustedes al final. Y también a todos los participantes quiero disculparme por no poder haber oído lo que supongo habrán sido intervenciones muy interesantes, y espero que en otra ocasión, sea de esta manera telemática o ya de una manera presencial, nos podamos reunir y tener un intercambio de ideas, porque la universidad es sobre todo ese intercambio de ideas, ese contraste de pareceres, que es lo que enriquece el método científico. Muchas gracias a todos y buenas tardes, buenas mediodía en México. Muchas gracias, estimado doctor. Precisamente por esta circunstancia especial por la que ahora está atravesando, valoramos doblemente su participación y que nos haya obsequiado estos minutos de tanta calidad académica. Un abrazo, estimado doctor. Muchísimas gracias a todos los participantes. Le devuelvo la voz, estimada maestra Gabriela Lara. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Uribe. En este momento voy a proceder a leer la Declaración Toluca del Congreso 2021. Considerando que a 10 años de que entró en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, continúa representando un parteaguas en el contexto de la cultura y el conocimiento jurídico. Desde entonces, supone el abandono de la concepción positivista y decimonónica del derecho, que se tradujo en una ruptura epistemológica con el pasado inercial de culto positivista a la ley, para dar paso al fortalecimiento de los valores superiores constitucionales mediante una visión amplia para que su aplicación e interpretación denote coherencia y congruencia armónica entre los derechos humanos de fuente nacional e internacional, la dignidad humana y la prohibición de todo tipo de discriminación. Que los integrantes de la Red Internacional de Estudios Constitucionales estamos convencidos de que es indispensable fortalecer y enriquecer la cultura jurídica mediante acciones de promoción y difusión de los derechos humanos para la construcción de una ciudadanía incluyente que fomente la responsabilidad del Estado ante las exigencias básicas de vida de las personas. Que los derechos humanos son el centro y razón de ser de las instituciones en el marco del Estado constitucional y democrático de derecho, por lo que la construcción de consensos en la materia es una cuestión esencial. Que la protección multinivel de los derechos humanos debe privilegiar el papel de los Estados como el principal espacio para la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos. Que es necesario rescatar la importancia de la supremacía constitucional para la protección de los derechos humanos desde el ámbito estatal. Que más allá de las profusas discusiones teóricas sobre el fundamento, alcances y límites de los derechos humanos, su nivel de cumplimiento práctico debe ser un ejercicio que nos implique a todos por igual, sin distensiones ni discriminación. Por lo anterior, en el marco del Congreso Internacional, el nuevo paradigma en derechos humanos a una década de la Reforma Constitucional de 2011, celebrado del 10 al 12 de junio de 2021, realizamos la siguiente declaración. 1. El Estado mexicano debe impulsar la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos. El fortalecimiento de las instituciones es una condición esencial a fin de contar con los mejores mecanismos para la protección de los derechos humanos. 2. Los derechos humanos deben ser asegurados desde la aplicación del bloque de constitucionalidad que permite la convergencia entre los distintos ordenamientos de naturaleza constitucional que prevén la protección de los derechos humanos. 3. Resulta fundamental la interpretación y comprensión cabal de la reforma constitucional de 2011 para hacer que los principios recogidos en el artículo 1 puedan vincularse con la realidad y hacer que los derechos de los habitantes sean parte de su vida diaria. 4. Frente al incremento considerable de derechos humanos en múltiples textos, es necesario combatir su banalización, las concepciones monoculturales y la proyección meramente positivista a fin de encaminar estos derechos de los seres humanos hacia su adecuada garantía. 5.
El principio pro persona como norma de justicia objetiva debe aplicar la interpretación más favorable para todas las personas en cualquier tipo de gobierno. 6. La universalidad y progresividad como principios de los derechos humanos deben ser atendidos por los estados, asegurando además la no regresión de los avances en la materia. 7. Con la afirmación del ser humano en su raíz más profunda, que es la dignidad humana, el principio pro persona debe ser la directriz del ejercicio del poder público. 8. Es urgente la construcción de un Estado constitucional, social y solidario que proteja los derechos humanos, con especial énfasis los derechos de carácter social. 9. El Estado debe erradicar la violencia de género y el feminicidio, que son la máxima discriminación. 10. La protección y garantía de los derechos humanos se debe asumir como cuestión prioritaria para el fortalecimiento del Estado constitucional y la democracia. 11. Es urgente el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los organismos públicos defensores de derechos humanos para asegurar los derechos humanos de los habitantes. 12. En el ejercicio del poder público, las autoridades deben proteger y garantizar el ejercicio de las libertades básicas de expresión, opinión y acceso a la información y abstenerse de proferir cualquier acto que atente en contra de las libertades de prensa e información, así como a la pluralidad de los medios de comunicación. 13. Para la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos, todas las autoridades están obligadas a respetar la autonomía e independencia de las instituciones judiciales y defensoras de los derechos humanos, cuyo propósito fundamental es el fortalecimiento de los valores superiores en que descansan los derechos humanos. Atentamente, y firman al calce, Jorge Olvera García, presidente de la CODEM, Ana Mastromarino, Universidad de Turín, Italia, Marina del Pilar Olmeda García, Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali, México, Julio Cabrera Dircio, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, Emmanuel Cartier, Universidad de Lille, Francia, Joaquín Ordóñez Cedeño, Universidad Autónoma del Estado de México, Carla Fabiola Vega Ruiz, Guadalajara, México, Irán Raúl Piña Livien, Universidad Autónoma del Estado de México, Ricardo Zuluaga Gil, Universidad de Antioquia, Colombia, Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, Universidad Juárez del Estado de Durango, México, Enrique Uribe Arzate, Red Internacional de Estudios Constitucionales, Alejandra Flores Martínez, Universidad Autónoma del Estado de México, María Guadalupe Sánchez Trujillo, Universidad Anáhuac del Mayab, Yucatán, México, Raúl Ávila Ortiz, Universidad Autónoma de Tlaxcala, México, Isidro de los Santos Olivo, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, Felipe Carlos Betancourt Higareda, Universidad Autónoma del Estado de México, Cristian Komplak, Universidad de Wrocław, Polonia, Ricardo Mauricio Freire Suárez, Universidad de Bahía, Brasil, Luisa Maniego Santa María, Universidad de Quintana Roo, México, Gumecindo García Morelos, Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, México, Carolina León Bastos, Universidad Anáhuac Norte, México, Giuseppe Franco Ferrari, Universidad Luigi Bocconi, Milán, Italia, Homero Vázquez Ramos, Universidad de Guadalajara, México, Luis Andrés Cucarella Galeana, Universidad de Valencia, España, Antonio Colomer Viadel, Universidad Politécnica de Valencia, España, Jorge Ulises Carmona Tinoco, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Ramiro Contreras Acevedo, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara, México, Rafael Sánchez Vázquez, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, Ángeles Guzmán García, Universidad Autónoma de Nuevo León, México, Alfredo Islas Colín, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México, y Manuel Vidaurri Arechiga, Universidad de La Salle Bajío, León, Guanajuato, México. Pues muchas gracias a todos y todas por su amable participación en este cuarto Congreso Internacional, el nuevo paradigma en derechos humanos a una década de la Reforma Constitucional de 2011, de 2021. A mí no me resta más que dar por clausurados los trabajos de este cuarto Congreso en punto de las 12:41, que sea para el bien de los derechos humanos, que sea para el bien de todas y todas. A nombre del doctor Jorge Olvera García,
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Muchas gracias por su participación. Oyes el diapasón del corazón. Oye en su nota múltiple el estrépito de los que fueron y de los que no son. Cada latido es una razón. Cada razón es un valor. Tu dignidad, tu libertad, tus derechos. Son nuestra razón y sentido. Estar de tu lado y servirte nos mueve, nos late. Late por ti.